A ver si ya lo escuchamos, profe. No lo escucho, profe. No, pero a lo mejor, o soy yo, Y yo Liz. nada más veo que profe pone su, bueno, que está hablando, pero no escucho nada. Está como que Sí, canceló su audio. sí, profe, cheque su audio. No, nada, profe, no se escucha nada. No se escucha. Bueno, espero que este otro medio sí me escuchen. Espérenme tantito. Aquí. Ahí ya, profe. Ahora sí, en esta sí ya me Sí, profe. Sí, profe, en esa silla. bien. Ok. No sé qué pasó con la Mac, pero bueno. Voy a hablar por el teléfono y vamos a seguir la presentación pues en la, en la Sí, máquina, ¿les parece? Ok. Así lo hacemos entonces. Para que no haya... Bien. Les comentaba yo, o estaba comentando ciertas características que estuvimos nosotros retomando en lo que fue la clase sobre la educación en Roma y comentábamos que pues bueno, fue una sociedad que se encargó de, en la mayor medida posible, educar a toda su población, sobre todo varones, en lo más básico, ¿no? Fue una educación, ¿cómo les puedo decir? Pues lo que fue lectura, escritura y operaciones básicas, matemáticas a su población, sobre todo por la actividad que desarrollaban, que aunque fue una sociedad que trató de educar a su población, también fue una sociedad que, pues era una educación de género, pues eran los varones los que tenían mayor acceso a la educación, las mujeres pues estaban destinadas más a dar pues a tener una educación destinada a lo que es ser unas buenas amas de casa, las mujeres, y como lo hemos visto en las culturas, pues ha sido como que una parte fundamental, ¿no? Esta parte. También los romanos, pues de alguna manera vimos que dentro de lo que era su educación, ¿no? Las labores propias del hogar, los varones aprendían lo que hacían sus padres, si eran artesanos, pues seguir con la parte de artesanos, si eran comerciantes, pues seguir siendo comerciantes, si eran, vimos que tenían dos maneras de educar. Por una parte, eh, estaban las escuelas públicas y por otra parte estaban los maestros particulares. Quienes tenían dinero pues podían pagar por tener maestros, eran enviados a las escuelas públicas. Aunque les comentaba yo y en eso me quedé, estaba comentándoles que Quintiliano opinaba que era mucho mejor las escuelas, mejor y había mejor enseñanza en una escuela pública que con un maestro particular, ¿sí? Las escuelas eran amplias para los niños y con pupitres, ¿sí? Eh, Realmente era una educación de obediencia también, no era que lo que es las teorías educativas. Estamos hablando de una escuela tradicional en la que todavía, pues, todo se centraba en el docente, ¿sí? Las primeras escuelas eran esto porque Ludi quiere decir juego, ¿sí? Y entonces eran como que las escuelas de juego, ¿sí? Donde sí eran escuelas con una metodología, una mentalidad tradicional, pero realmente era una educación, enseñarles a socializar a los niños y los primeros acercamientos a lo que era la enseñanza de conocimientos básicos. ¿Sí? Entonces,
Ludi. Recuerden que hay muchas instancias que se enseñaban tanto en Grecia como en Roma que siguen vigentes en la actualidad, ¿eh? Que siguen estando todavía presentes hoy en día. Dentro de lo que es la educación romana, al maestro se le llamaba literator, ¿sale? Que tenían los maestros, ¿sí? Y pues obviamente, como en toda educación clasista de las antiguas culturas, pues de acuerdo a la clase social es el así. Obviamente los nobles pues podían pagar y contratar maestros particulares para que les enseñaran, mientras que los que menos tenían pues tenían que ir a acudir a las públicas, ¿no? Que será, pues creo que se trata de una educación particular, pero los que pues no tenemos, pues órale a la pública. O a veces tenemos que hacer grandes esfuerzos para acudir a ciertas instituciones, ¿no? Los materiales que utilizaban para aprender dentro de, tanto de la escuela, dentro de lo particular o de lo público, estos pues tenían un costo de acuerdo a la calidad de estos materiales, pues obviamente igual, quienes tenían, pues pagaban por, tenían que comprar los materiales pues, más baratos, por decirlo así. Los niños estaban casi todo el día dentro de las escuelas o en clase, dependiendo si pagaban o iban a las públicas. Era levantarse desde muy temprano y llegar muy temprano a unos breves descansos y realmente regresaban a sus casas cuando el sol se ocultaba, ¿no? Con la puesta del sol, como ellos decían. Pues imagínense, casi todo el día en la escuela, nosotros vamos 5 horas, ellos iban mucho tiempo a la escuela. Eran clases totalmente memorísticas, repetir lo que el literato les decía, si era repetición, era memorizar para poder aprender. Pasaba en la educación en Roma, que también pasaba en otras culturas, era que no se les enseñaba más de lo que los niños tenían que saber, o sea, no iban más allá, sino que solo se les enseñaba lo básico y hay mucha diferencia entre la actualidad, también no se nos enseña más de lo que no tengamos que saber, ¿no? Entonces, en esto ya funcionaba en antigua Roma, ¿sí? Los libros que se utilizaban en ese entonces eran costosos, por lo tanto tampoco, y pues bueno, dijimos que la educación en casa pues se quedaba prácticamente hasta los 7 años, pero de los 7 años hasta los 12 años que entraban a la escuela los niños, que realmente era la educación a eso, precisamente lo básico, a leer y escribir y las operaciones básicas, ¿no? Para poder tener. Después de los 12 años, pues había quienes realmente ingresaban avanzadas, pues se les enseñaban obviamente conocimientos ya más elevados, ¿sí? Oratoria, escritura, astronomía, geografía, era lo que aprendían dentro de esto los alumnos. Y sobre todo, pues estaban destinados para puestos de gobierno, para la gente noble y lo demás, ¿no? Los que no, pues se quedan solamente con una educación básica. Y algo que persiste en las culturas antiguas e incluso en la romana es que los castigos dentro de la educación pues eran realmente basándose, esto era algo que, y creo que todavía hasta la actualidad sigue, ¿verdad? Pero recuerden que en esta época pues los niños no podían correr, no podían gritar, no podían levantarse, no podían hacer nada. Entonces, una manera de mantener el control era teniendo y fundando el miedo en ellos y también los severos, ¿no? Los golpes, latigazos, que era lo que tenían o lo que hacían en estas culturas, ¿no? Castigar de esta manera para mantener un control dentro de las mismas. Ellos decían que un hombre que no había sido azotado es que no estaba entendiendo. O sea, si con los golpes no entendías, no, y sabemos que los golpes pues, no solamente son para entender, realmente pues llevan otras consecuencias. Pero bueno, el último grado de estudios o la última etapa que tenían los romanos era el retor, parte de retórica, que era el grado más elevado, ¿sí? Así que era importante para los romanos crear retores, porque recuerden que era una sociedad muy enfocada a la política. Por lo tanto, un estudiante que llegaba a ser retor o a tener estos, que en la Roma pues se manejaba bastante, ¿sí? Era una educación muy desigual, porque ya lo dijimos, pues era una educación que al final de cuentas, pues estaba marcada por las clases sociales, sobre todo esta educación pues era o mantenía características que, eh, pero estaba basada mucho en las bases griegas, que ahorita vamos a ver aquí con estos periodos que por aquí pusimos. Déjenme, les pongo aquí la presentación para complementar parte de lo que les estaba. La educación en Roma se va a dividir en periodos. Ya vimos características generales, pero también en Roma vamos a tener periodos educativos o cómo se fue dando en estos periodos. Y de acuerdo a los historiadores romanos, periodos, el periodo arcaico tradicional, el segundo periodo que es de adopción de la cultura helenística y el tercer periodo que es de la expansión de los ideales romanos, ¿sí? Y de todo lo que el pueblo romano pudo trasladar, ¿sí? Vamos a ver de qué se trató todo esto.
Bueno, todo esto ya lo comentamos. Educación, la educación primera es lo que se les daba en su padre. Los padres, había una educación de campesinos, pues obviamente los que eran agricultores solamente. Las familias o el padre de familia que era el encargado, que ya vimos que las mujeres eran las que tenían este rol más importante de mantener el orden de conducta en cuanto a las normas morales y de convivencia social, pues se encargaban las mamás. Pero todo lo que se les daba tenía un orden social y religioso, ¿sí? Y todo se concentraba en el padre de familia o pater familias, que era el padre de familia. Incidía mucho sobre las decisiones familiares que había en aquel entonces, ¿sí? Vean ustedes. ¿Cuáles eran las virtudes que tenía los romanos o la sociedad romana o los hombres romanos? Pues el trabajo. Eran muy bien de alguna manera esta parte de frugalidad. ¿Alguien sabe qué es frugalidad? ¿Han escuchado alguna vez qué significa eso? Estela, No, profe, ¿no? Liz, No, creo que no lo has no, escuchado. nunca tantito, no, pero ahorita googleemos. ¿cómo creen? Ok. Decir es que había una moderación o eran moderados o tenían un control sobre lo que comían y bebían, digamos, para que no llegaran a la gula, ¿sale? Sí, ya. Eso es, eh, esta sociedad romana, pues bueno, ya vimos que eran muy trabajadores, vivían en austeridad y además trataban de mantenerse bien, ¿sale? Así que esto, pues vemos que son características, pero en la parte romana, como ya les hablaba yo de los castigos, los alumnos estaban siempre muy sometidos al sacrificio, ¿sí? Y bueno, hacían grandes sacrificios también como alcanzar una integridad. Recuerden que son sociedades, perdone, ya me dio un poquito de frío, se me incluso aquí la garganta y este, son con sus dioses y por esta parte de estar bien, pues siempre como que hacían muchos sacrificios, ¿no? Para estarlo. Y entre ellos, pues implicaba ciertos aspectos que eran de su dios, no, pues hoy vamos a ayunar, pues el ayuno no se cumple porque teníamos todos comiendo, cuando ellos, por ejemplo, hacer un ayuno era realmente no comer durante todo el día o los días que se disponían de ayuno, ¿no? Era muy diferente la manera que hoy tenemos. Ay, perdón, perdón. La etapa de república. Vamos a crear esta. Déjenme ver por aquí. Aquí está. ¿Cómo de alguna manera la etapa de llegar a ser una república? Recuerden que a los romanos les debemos esta parte. Pues, los primeros, ¿cómo les puedo decir? Pues antecedentes de la cultura romana tiene que ver con la influencia de los griegos, ¿sí? O lo que se llamó la etapa, mucho sobre los preceptos de la cultura griega, ¿no? Y que todo estas ideologías que los romanos después tuvieron de la república, la democracia, y demás, hoy son con las sociedades actuales. Incluso, pues si ustedes se dan cuenta, México es una república, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ver con toda esta ideología que ellos fueron marcando en base también de las. Entonces, todo estaba dentro también de la Grecia como de la Roma, todo tenía que ver con las guerras. Recuerden que son civilizaciones que educaban, por una parte, para mantener el orden dentro de sus sociedades más favorecidas, pero también por otra, recuerden que todo su crecimiento se debía a estrategias de guerra, ¿no? Todo estaba en conquistas y conquistas y conquistas, ¿no? Entre más territorios conquistaban, más fuerte dentro del contexto en el que estaban. A eso se debía, ¿no? Y fue como crecían estas sociedades. Esto también pasaba en las sociedades mesoamericanas, ¿no? También pasaba en esto. Por eso aquí hablamos de lo que son las guerras púnicas. No nos vamos a ir a la historia y meter en todas las guerras, ¿verdad? Porque ustedes se van a acordar de todo lo que pasó. Pero bueno, son las guerras que tenía Roma con Cartago y que de alguna manera hacían que esto creciera en cuanto al poder que se tenía. ¿Cómo se organizaban? Pues bueno, durante esta etapa había dos maneras de acceder a la educación. Por una parte, las escuelas y por otra parte, los maestros particulares. Así que vamos a ver, tiene que ver con el latín. Recuerden que en Roma se hablaba mucho el latín. De hecho, si ustedes se dan cuenta, hasta hace algunos años, por ahí de los 90, todavía los sacerdotes de la religión católica, no sé si sean católicas, parte de su liturgia en latín todavía, ¿no? Lo hablaban, porque es esta lengua que aún, y de hecho, muchas de las palabras, y de hecho el español es parte de estas lenguas romances que provienen del latín, imagínense ustedes, ¿no? Con esta lengua, porque nuestra lengua se basa en eso, ¿no? El español. Entonces, vean, si empezamos a desglosar todo lo que nos dejaron los romanos, pues vamos a encontrar con muchas cosas en la actualidad. Pues los menos favorecidos, y pues ya vimos que los que tenían más poder económico,
podían ingresar o podían tener acceso a maestros particulares. Era el humanismo, ¿sí? Y esto pues nos daba categoría y calidad, ¿sí? Es decir, los romanos sí buscaban una educación de calidad, ¿sí? Una educación de categoría y una educación. Con lo demás, pues aquí nos lleva a este siguiente punto, donde el hombre se hace verdadero hombre a partir de lo que se les enseñaba en estos tipos de instituciones. Como ya les dije, pues se manejaban niveles, el elemental, el medio y el medio de los 12 años, aproximadamente a los 18, que eran lo avanzado, y después los que se volvían retores, ¿no? Los que aprendían retórica, que era lo superior. Miren ustedes, aquí está, de acuerdo a estos periodos que yo les estaba diciendo. Aquí vamos a tener un fallo por 1 o 2 años de acuerdo a los autores que nosotros investiguemos en cuanto a los periodos que se fueron viendo, pero si ustedes se dan cuenta, pues mucho desfase en estas épocas. Entonces, vean, en elemental, el maestro era Ludi Magister, de los 7 a los 11 años, se le enseñaba lo elemental y pues educación severa. En la educación media, de los 11 a los 15 años, se les enseñaba lengua, poemas clásicos y el método histórico, y aquí usaban la toga viril. La toga viril tenía que ver con nosotros cuando hablamos de griegos y romanos, togas. Esto tenía que ver con el tipo de bandas que utilizaban, ¿sí? Si mal no recuerdo, para la etapa viril utilizaba creo que una banda color naranja, ¿sí? Más su túnica, su toga, que era lo que utilizaba, que este término que ellos utilizaban como parte de su vestimenta, hoy en la actualidad lo utilizamos, por ejemplo, cuando nos vamos a graduar, ¿no? Vamos a tomarnos la foto con toga, ¿no? Que indicaba, pues se daba en esta etapa superior. Hoy en día, desde los niños de kinder, que es más hasta los de chiquitos de educación inicial que se van a graduar, hay que la foto con toga, ¿no? Para que se vean bonitos, pero realmente, y hasta hace algunos años, solamente era para una educación superior, no todos los niveles. Pero hoy como se ven bonitos, pues todos los ponemos una toga, ¿no? Vean nada más cómo vamos nosotros descomponiendo todo. Y decía el maestro orador, que este es de los 15 a los 20 años, y aquí pues ya se enseñaban otras asignaturas más importantes para que ayudaran a entender a esta persona en lo que era ¿sí? ¿Dudas hasta aquí, chicas? No, profe. ¿Todo bien? Ok, vamos a ver aquí. Entonces, hay una transición de la época griega. Recuerden que todas estas van tomando características de las otras, ¿cómo les puedo decir? Pues se van cimentando sobre lo que dejan, pues se sienta sobre las bases griegas. Hay una transición de la paideia, acuérdense que paideia, los niños, que se hablaba en griego, en los griegos, sí, de esta formación integral, a lo que fue una educación humanista, ¿sí? A hombre a través de ser humanista dentro de su sociedad. Hay una gran transición. ¿Cuáles son los ideales de una educación humanista que se propone Roma? Pues saber vivir conforme a la razón, el dominio de las pasiones, esto es lo que había en Roma, ¿sí? Así que estas son, digamos que las normas de conducta que regían a la educación en Roma, saber vivir conforme a la razón, conforme a lo que tenías. En Grecia, recuerden ustedes, la sabiduría, el conocimiento intelectual, la elegancia y el buen comportamiento. Recuerden que Roma siempre se va a considerar como educada, ¿no? Formada, ¿sí? Y pues bueno, déjeme aquí, cerrar aquí. Ok, entonces aquí el verdadero o el romano sociedad pues era aquel que realmente lograba superar la educación que se brindaba en familia, lo que se brindaba en las escuelas y llegaba hasta el grado de rector. Para ellos eso era muy importante. Dentro de estos, bueno, yo ya saben que siempre les voy a decir que son todólogos porque realmente eh, intervinieron en muchos, pero vamos a ver a Catón, a Marco Porcio Catón, valor a la moral romana. Él nace en el 234 a.C. hasta el 149 a.C. Acuérdense que la historia está dividida en este periodo por el antes de y el después de. A la se va gestando otra gran época histórica, ¿no? Desde los egipcios, que después conocemos por los escritos de la Biblia, ¿no? Ya existían otras culturas, ya se... ¿Qué es lo que defendía Catón a partir de la educación? Pues la laboriosidad, ¿sí? La frugalidad, en este caso la templanza, el ser moderados, pues son las que defiende Catón, sí son parte de lo que él dice. Y él dice que la educación, la importancia de la educación estaba en el carácter, ¿sí? En la personalidad es como nosotros poníamos en práctica esa educación que se nos brindaba. Ajá. Y también él decía que el hombre ideal que se formaba a partir de la educación que se daba debe ser un hombre diestro en la oratoria, en los discursos y en la bondad. ¿Por qué ellos se van mucho a los discursos? Recuerden que a ellos les encanta mucho la política, pero la buena política.
Hoy tenemos política de que no saben hacer política como lo hacían los romanos, que nos echan un discurso al cual nosotros hoy llamamos choro. Sí, algunos son muy buenos en el discurso, pero nada más nos engañan. No, los romanos crearon el discurso y crearon la arte de engañar a la gente, que es algo que nuestros políticos actuales no comprenden, ¿verdad? O no saben de. Sí, entonces les hace falta estudiar a los romanos, ¿no? A la política romana. Entonces, los romanos pensaban en esta parte, la oratoria era muy... Y está en contra del intelectualismo de los griegos, porque acuérdense que los griegos se van mucho a la parte intelectual, a enseñar muchas ciencias para poder gobernar, pensar al individuo. Ajá. Vean la diferencia que hay entre el que tienen para educar. Tenemos a Marco Tenencio Varrón, vamos a ver el que propone. Y Varrón, él está de acuerdo con lo que a través de la educación él dice que se debe de poner un ideal de perfección humanista. ¿Sí? Y es el forjador del trivium, quadrivium, ver con las asignaturas que se daban, la gramática, las matemáticas, la oratoria, sí, que son 3, por eso es trivium. Y después viene quadrivium, que es 4, esto porque lo vamos a ver precisamente ahorita, sí, también, pero también lo vamos a ver cómo se dio en la época medieval, sí. Entonces, vean. Tenemos a Cicerón, a Marco Tulio Cicerón. Sí, él creía que la oratoria era la base de la ideología humanista y establecía la selección profesional, ajá, de acuerdo a la peculiaridad del individuo, dice ella sus características. Es decir, Cicerón creía que nosotros nos íbamos a ir como que esa parte superior de acuerdo a las características personales. Y esto lo van a ver como antecedentes de la educación, de la orientación a como somos cada uno de nosotros, es como nos vamos enfocando en algo que nos gusta, nuestra personalidad y demás. Por eso dice sus características. Por eso también, digamos que es parte de los antecedentes de la orientación vocal. Bueno, toma la educación, aunque con muy rudimentarios o los conocimientos que tenía en aquel entonces, a la educación desde un punto de vista psicológico, imagínense ustedes, ¿sí? En la educación de Cicerón, ideal de educación de Cicerón era la formación del político mediante la oratoria, lo que estábamos comentando hace rato, y el buen vivir, ¿sí? El buen vivir no era el tener la gran casa, los grandes alimentos y demás, sino teniendo las cualidades que ya hemos mencionado, ¿no? El ser un hombre trabajador, el ser hombres de bien, el ser hombres que hacían sacrificios por sus dioses y demás. Esto era lo que tenía sí, la etapa imperial, la segunda etapa. Durante este segundo periodo, la educación quedaba a manos de el Estado. ¿Quién es el Estado? Pues el gobierno. El gobierno es el que las escuelas municipales. Imagínense ustedes, aquí ya creamos escuelas municipales. Y pues bueno, el hablar latín y el derecho se hacen obligatorios. Recuerden que también los romanos van a ser muy conocidos por el derecho justos, ¿sí? Entonces, la misión era formar burócratas, funcionarios públicos, pero funcionarios públicos que realmente sirvieran a su sociedad. No de la sociedad, no. Los romanos instauraron la política, instauraron la democracia, la república, el derecho y todo lo demás para formar buenos funcionarios. No como los que hoy tenemos. ¿Sí? Estela, ¿no? Liz, No, profe. ¿no? Bien, chicas. Hasta aquí lo vamos a dejar porque ya va a ser hora de receso. Nos faltan algunos aspectos de la etapa imperial. Les voy a mandar el material para que ustedes vayan viendo pues la importancia de esta cultura en el mundo y en la actualidad. Hoy tenemos mucho de Roma en nuestras sociedades, ¿sí? Ya vieron, ya fueron descubriendo varios videos. Bueno, espero poder subir al rato si me llega al internet. Y les subo su tarea porque ya no me dio tiempo de mencionárselas aquí. ¿Sí, chicas? Sí, está bien, profe. No me despido de ustedes porque se van a ir a tomar su cafecito y su buen provecho. Nos vemos a las 11:10, ¿va? Provecho, Liz, Ok, provecho, Estela. gracias, profe. Ok. Y ahorita checo aquí mi Ok. situación de micrófono, Pero pues ¿vale? así también igual se oye bien. Ok. Ajá. Ah, Bueno, bueno, es que si no, yo así he visto a las maestras así que hacen doble dispositivo y uno y otro para poder compartir y así ok. ven a sus Bien, chicos. bueno, entonces nos vemos en 20 Ok, minutitos, ¿va? bye. Ok, nos vemos, chicas. Gracias. Provecho.